Bien, en este tutorial vamos a ver un efecto específico que es el croma. Aquí tenemos un par de planos de una chica interactuando con unas figuras imaginarias que podemos añadir después, pero además está grabada sobre un fondo destinado a ser borrado y sustituido por otra cosa. Para eso se ha grabado en fondo croma, es decir, con una pantalla absolutamente verde. Por si no lo sabíais, se utiliza el verde o el azul porque son los colores más alejados de la piel humana, que como ya sabemos gracias a los tutoriales de corrección de color están cerca del naranja marrón, y por tanto el azul y el verde están lejos del rojo en el espectro de colores. Y además últimamente se utiliza mucho más el verde porque las cámaras digitales son más sensibles al verde, que es un color más luminoso que el azul. Igualmente muchas veces se utiliza el azul en función de las condiciones de iluminación o incluso de lo que tengamos en pantallas. En realidad el croma se puede hacer con cualquier color, porque lo que hacemos con un croma es seleccionar un color concreto, un tono concreto de la imagen y convertirlo en transparente. Y eso lo hacemos con un efecto en Final Cut. En Final Cut seleccionamos el clip, nos vamos a la galería de efectos y encontramos bajo la categoría incrustación o key, si lo tenemos en inglés, tenemos dos opciones. El incrustador de luminancia, que lo que haría sería hacer transparentes los píxeles en función de su luminosidad, ¿vale? Esto no es lo que nos interesa en función de su color. Por tanto, utilizaremos el incrustador normal o el chroma key. Si lo arrastramos, lo añadiremos directamente, cerramos aquí la galería de efectos y entonces veremos que se ha puesto un incrustador en los efectos de este vídeo y que se aplica directamente. Final Cut detecta que este vídeo tiene una gran parte verde y entonces directamente aplica el incrustador. Como no sabemos cómo lo ha aplicado y nos gustaría saber hacerlo de forma manual, para poder resetear este incrustador lo que vamos a hacer es poner la intensidad que está al 100, lo vamos a poner a 0. Y de esa forma volvemos al principio, como si lo hubiéramos aplicado sin hacer nada, ¿vale? Que es lo que realmente queremos. Así podemos ver todas sus herramientas. La primera herramienta que tenemos es la muestra de color, es decir, cuál es el color que queremos borrar, ¿vale? Si clicamos aquí, vemos que podemos, el dibujo nos dice que podemos seleccionar un área, no solo un píxel de color verde. Por tanto, en este caso la iluminación es bastante uniforme, pero si por ejemplo tuviéramos aquí más luz que aquí, por el efecto de la iluminación del personaje, podríamos seleccionar no solo el verde que tiene cerca, sino el que tiene lejos. Normalmente cogemos el que tiene cerca, ¿vale? Porque lo que nos interesa es borrar el verde del personaje, no el que tiene lejos, porque esto lo podríamos quitar con una máscara, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el verde que hay alrededor de ella. Fijaos que cuando lo hago, lo que me dice que aquí este verde no se va a borrar, ¿vale? No se va a borrar del todo. Ahora veremos esto. ¿Por qué no se está borrando? Porque este verde es diferente de este, es un poco más oscuro. Luego esto veremos que puedo añadir más muestras o incluso, pues en este caso podría crear una máscara adicional para no tener que lidiar con otro croma. Bien, pues ya he seleccionado mi punto de color, mi área de color, es decir, el verde que quiero borrar, y cuando veo, si lo desconecto, veré que no solo he borrado el verde, sino que además también he quitado parte del color de ella. Para poder trabajar bien con un croma, lo que necesito es ver exactamente qué es lo que estoy borrando y qué es lo que estoy manteniendo, ¿vale? Porque mis ojos me pueden engañar. Para ello, lo mejor que puedo hacer es verme aquí la visualización, que ahora mismo la tengo en compuesto, es decir, en el resultado, ¿vale? Que es esta primera ventana de aquí. Si le doy a esta segunda ventana de aquí, me enseñará la transición, que es como le llama Final Cut al mate. El mate es una representación en blanco y negro de la transparencia de los píxeles. El blanco representa la opacidad total y el negro representa la transparencia total. Todo lo que sea blanco aquí se verá en la composición final y todo lo que sea negro no se verá y será sustituido por el fondo que estará aquí. Esta última ventana es para ver el original, es decir, como si no estuviera el incrustador puesto, ¿vale? Es para ver, por ejemplo, si ella está sufriendo de color, ¿vale? Es decir, para ver si al aplicar el croma, pues he cambiado un poco el color, por ejemplo, de sus ojos o de su piel, ¿vale? Es posible que si tuviera pues reflejos o algo verde o algo así dentro, en el vestuario, por ejemplo, o en los complementos, vería aquí agujeros, es decir, agujeros negros, que lo que me están diciendo en el mate es que cuando yo aplique el fondo se verá a través de ella y eso no es lo que me interesa, ¿vale? En ese caso, lo que podría hacer es o refinar el color de muestra, si veo que es muy dramático, o si es poca cosa, que aquí ni siquiera lo veo, ¿vale? Pero si lo viera, lo que podría hacer es rellenar espacio. Rellenar espacios, lo que hace Final Cut es detectar el área que es muy densa en blanco y aquellos puntitos negros que podría ver, pues simplemente
simplemente lo relleno. Es como subir el contraste del mate, ¿vale? Entonces, si lo subiera, pues fijaos que si lo hago, lo que ocurre es que hay una parte blanca que todavía no se ha borrado, ¿vale? Considera todo esto como un espacio a rellenar. Por tanto, si yo relleno espacio, veis que se va rellenando, ¿vale? Evidentemente esto solo para que lo veáis el ejemplo, esto no es lo que hay que hacer, ¿vale? En este caso, este rellenar espacios es absolutamente innecesario porque el croma salta perfectamente bien. Bien, entonces cuando yo veo esto, cuando yo veo el mate, pues realmente me gusta como lo veo, ¿vale? Me parece que está muy denso. Lo que ocurre, y bien definido, que es lo que me interesa, lo que ocurre es que fijaos en la mano. Esta mano está muy mal definida. De hecho, si me voy aquí al compuesto, veo que esta mano, por el hecho de que se está moviendo, arrastra una parte del halo. Esto es un fenómeno que se llama motion blur. Aquí se ve muy bien, ¿vale? El motion blur es esta especie de desenfoque que se genera cuando estamos moviendo algo muy rápido delante de una cámara, que lo que ocurre es que el movimiento es más rápido que lo que es capaz de captar la cámara a 25 fotogramas por segundo. Esto es un fenómeno que ocurre siempre, ¿vale? Es un fenómeno físico por cómo las cámaras graban, que graban fotogramas por segundo, no graban la señal seguida. Y esto se puede mitigar de muchas maneras. Una de ellas es aumentando la velocidad del obturador. Si aumento la velocidad del obturador, se toman más imágenes por segundo, es decir, el obturador está más abierto, está abierto durante menos tiempo, pero más veces. Lo que ocurrirá es que este brazo estará mucho más nítido, ¿vale? Y por tanto no se verá tanto este motion. Otra posibilidad que tengo es cuando yo vaya a grabar algo en croma, si sé que esto va a salir a 25 fotogramas por segundo, lo puedo grabar a 50. Por ejemplo, y entonces tendré más información por segundo y tendré menos motion blur. Combinando esas dos opciones, tener más fotogramas por segundo y tener una velocidad de obturación más alta, lo que conseguiré es una imagen más nítida cuando haya movimientos rápidos, como es este caso, y por tanto este problema no lo tendré, ¿vale? O lo tendré menos. Pero si ya lo tengo, lo que tengo que hacer es intentar mitigarlo. En este caso lo que tengo que hacer es irme a las herramientas de transición, es decir, las herramientas que me permiten refinar la diferencia entre la parte opaca y la parte opaca y la parte transparente, ¿vale? Es decir, porque esto es un problema de transición. Hay partes del croma que se están mezclando donde no debería haber croma, ¿vale? Entonces para eso está, pues estas herramientas de transición. Esto se ve mucho mejor con el mate. Me pongo en el mate y yo aumento, por ejemplo, los niveles. Esto, en realidad, lo que va a hacer es cambiar el contraste de esta imagen, el mate, ¿vale? Si hago que el negro esté más arriba, fijaos lo que ocurre si subo el negro. Subo el negro, esta parte de aquí, que es no tan blanca como esta, pero que es ligeramente blanca o gris, ¿vale? Cuando subo el negro, lo que estoy haciendo realmente es aumentar el contraste de este mate. Pero no me puedo pasar mucho, subiendo el negro. También puedo bajar el blanco. También podría bajar el blanco. Y de hecho, si bajo el blanco, fijaos que aquí hay una parte gris, ¿vale? Que si la bajo, esto será totalmente opaco, ¿vale? Y luego también tengo la parte gris en la que yo puedo jugar con estas partes que son más que están en tierra de nadie, ¿vale? Que no son ni opacas ni transparentes, sino que son semi-transparentes, y elegir qué quiero hacer. Si quiero que sean totalmente opacas, pues puedo subir los grises y hacerlas. Puedo bajar los grises y hacerlas totalmente opacas. Lo que pasa es que fijaos lo que está ocurriendo, estoy haciendo aquí las esquinas, aunque eso, insisto, se podría arreglar con una máscara adicional, ¿vale? O también puedo bajar los blancos y hacer que esto sea totalmente opaco, ¿vale? De forma que no se vea el fondo por detrás, ¿vale? El problema de eso es que se va a ver verde, ¿vale? Pero bueno, lo puedo arreglar también con corrección de color. Una vez que he definido un poquito mejor mi mate, es decir, que es mucho más compacto que antes, puedo contraerlo y expandirlo. Es decir, puedo hacer aquí que sea más pequeño este mate, fijaos, lo puedo hacer más pequeño, es decir, hacer que parte de la opacidad, parte de la transparencia se coma al mate, y esto en la visualización completa se ve así, ¿vale? Fijaos que se pierde una parte de su cuerpo y una parte de su brazo, ¿vale? Este fondo de este, Pero fijaos que también pierdo este halo que se ve alrededor. Si lo contraigo, ese halo ya no se ve, ¿vale? Por tanto, ya está mejor definido. Lo que ocurre es que se pixela un poco, y para eso debería suavizar, ¿vale? Este control de aquí suaviza un pelín, ¿vale? Y si contraigo un poco y suavizo un poco, consigo que esa incrustación sea un poco mejor, ¿vale? Finalmente tengo la erosión, que la erosión es
aumentar más aún la contracción, ¿vale? Erosión sería hacer un suavizado mayor entre la parte opaca y la parte transparente. Fijaos, si luego con el mate se entenderá mejor, hago la erosión. Y fijaos cómo hace una especie como de transición en la masa. Si le pongo un fondo a esto, entenderéis mejor cuál es el objetivo, ¿vale? Voy a poner este fondo que lo tengo aquí, imagen, aquí abajo, y fijaos lo que ocurre cuando me paso mucho haciendo según qué cosas que las veo bien en el mate, pero cuando me pongo en el compuesto ya la cosa se pierde, ¿vale? Ahora estoy viendo la estrella de su pelo, esto no está bien, ¿vale? Entonces pues tendré que quitar la erosión casi nunca se usa. Lo que pasa es que si la erosión no la pongo mucho, entonces ella queda como muy lejos o muy despegada de la imagen, ¿vale? Una vez que la tengo más o menos bien compuesta respecto al fondo, lo que puedo hacer es corregir el color. Fijaos que al aplicar el mate también he perdido un poco al aplicar el croma también he perdido un poco de color, ¿vale? Porque el vestido pues se ve mucho más gris, su cara se ve mucho más pálida, mucho no, pero algo sí, sus ojos están menos vivos, ¿vale? Y eso es porque, como siempre, todo el color está dentro de todo el color, y cuando quito verde quito luminosidad, y entonces ella pues se pierde. Esto se llama dispersión, o en inglés se llama spill. El spill es la contaminación de verde que tiene sujeto que yo quiero mantener, ¿vale? De alguna forma el verde siempre rebota en algún sitio, ya no solo en superficies reflectantes como gafas o relojes, sino también directamente en la piel de las personas o en los tejidos o en el pelo, ¿vale? Entonces cuando quito el verde, como Final Cut no sabe qué es lo que es de color verde y qué no, solo le he dicho que quite el verde, hay una parte de verde que estaba en su pelo que ahora se ha perdido, ¿vale? Por tanto, pues esto hay que recuperarlo, y esto es lo que se llama dispersión, ¿vale? Por defecto, el nivel de dispersión aquí está el 46%, ¿vale? Está así siempre, ¿vale? Pero yo puedo hacer que sea menor, y por tanto lo que hago es recuperar el verde que estaba en la figura de la chica. Evidentemente lo he puesto a 0% y por tanto he encontrado otra vez verde que se veía a través de su pelo y a través de del brazo que se está moviendo, ¿vale? Pero si el nivel de dispersión no es tan bestia como 46, sino es un poquito menor, fijaos cómo voy recuperando un poquito de color, y justo ahí puedo encontrar el punto en el que ella está del color que estaba, pero ya no tiene el croma puesto, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el mate, sino que eso hay que hacerlo a mano, ¿vale? A ojo, ¿vale? Si el nivel de dispersión está por encima del 50%, pues al final lo que haré será quitarle, en realidad lo que estoy haciendo es quitarle todo el verde a la chica. Como ya hemos visto corrección de color, lo que podemos deducir que está haciendo este control realmente es un control de curva, un control de nivel sobre el verde, ¿vale? Bueno, más bien sobre el color que he escogido en la muestra, que en este caso es verde, ¿vale? Por tanto, lo que estoy haciendo aquí es decirle que lo que queda del croma tenga más color del que yo he quitado, y aquí es que tenga menos color del que yo he quitado. Por tanto, pues ella se convierte en magenta porque he quitado el verde. Normalmente esto hay que bajarlo un pelín, ¿vale? En este caso la chica es rubia, por tanto el verde se cuela enseguida, ¿vale? Y bueno, yo me gusta bajar hasta cero, que es justo el sitio en el que está el verde se cuela, y entonces ir subiendo poquito a poco hasta que este verde se pierde, ¿vale? Entonces ya tengo el color que tenía la chica justo antes de que el verde la contaminara, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en invertir, esto es para hacer un efecto, lo que conseguiría sería pues que ella fuera la silueta del fondo, ¿vale? Que normalmente no es lo que queremos, pero para hacer algún efecto nos puede servir. Esta sección para lo que sirve es para refinar todavía más el color de la muestra, ¿vale? Cuando yo he escogido la muestra me dice que este es el color que tiene con este nivel de luminancia, que está en este rango y está exactamente en este punto, ¿vale? Si quiero refinar aún más el verde, porque por ejemplo la chica, imaginemos que lleva pues un complemento de color verde, pero no es un verde oscuro. Lo que podría hacer en ese caso, si la chica llevara un colgante de verde oscuro, eliminar el verde que tuviera más luminancia y quedarme con el que tiene menos, y por tanto mantendría el verde del colgante pero borrando el verde de fondo, ¿vale? Esto es para refinar esa selección de color que he hecho con el color de muestra. En el nivel de dispersión tengo este control, pero también tengo controles específicos para suprimir la dispersión. Estos controles no son tanto para el nivel de dispersión, es decir, para la contaminación de verde de todo, tanto como para los bordes, ¿vale? Fijaos, si yo tinto esto, si le digo que esto lo tinte, lo que hace es que los bordes son magenta. Está detectando aquello que todavía queda un pelín verde y lo está tintando de magenta, ¿vale? Porque lo está pasando
a su color contrario, ¿vale? Bien, esto evidentemente nunca se pone a un valor tan alto, sino que se pone mucho, pues, a un 5 o 4%, ¿vale? Y también puedo decirle que esta dispersión esté más o menos contrastada, ¿vale? Si hago que subo los negros y hago que la dispersión esté menos contrastada, pues igual consigo, en función de cómo tenga el fondo, consigo integrarla aún mejor, ¿vale? Todo esto es ir tocando para ver cuál es el valor que a mí me da mejores resultados, ¿vale? Finalmente tengo aquí la luz envolvente, que la luz envolvente son herramientas de corrección de luminosidad del sujeto que ya está borrado. Por ejemplo, cantidad. Si yo subo la cantidad, lo que hago es como si ella estuviera más iluminada, ¿vale? Como si le hubiera puesto más iluminación a ella. En realidad, fijaos que el resultado se parece mucho a aumentar la erosión, ¿vale? Bien, yo puedo ponerle más luz, que sea menos intensa, y entonces lo que tendré es un halo alrededor de ella, pero que ya no es tan bestia como la erosión, ¿vale? Tendría pues unos bordes menos definidos, pero que realmente lo que ocurre muchas veces con el croma es que el sujeto está superpuesto, se nota mucho que está superpuesto al fondo, ¿vale? Entonces se nota mucho que hay dos planos claramente diferenciados, ¿vale? Lo que nos interesa a veces en el croma es que el personaje esté bien definido, pero que de alguna forma esté mezclado con el fondo, que esté bien integrado, ¿vale? Muchas veces no nos importa, lo único que queremos es quitar el verde y ya está, ¿vale? Porque el fondo es claramente abstracto, como en este caso, ¿vale? Pero muchas veces sí nos interesa que el croma sea realista, es decir, queremos que parezca que una persona realmente está en un sitio en el que no está, pues los controles de estas herramientas que os estoy enseñando son mucho más importantes, ¿vale? Pues estos serían los controles explicados no por el orden en el que están, sino el orden en el que realmente se hacen las operaciones.